Nos ubicamos entonces ahora en el artículo 200, y se me quedó eso pegado, 223 de la ley 2452 del 2025. Perdón, 221. Sección quinta, título único, capítulo 1, terminación anormal del proceso, formas de terminación anormal del proceso, capítulo 1, transacción, capítulo 2, desistimiento. Lo primero, pues digamos que desde el punto de vista doctrinal podríamos ubicarnos nosotros dentro del principio de irrenunciabilidad que gobierna el régimen sustantivo y dentro del principio de indisponibilidad del derecho que gobierna el régimen procesal laboral. ¿Por qué les menciono esto? Porque aquí se vuelve muy importante para entender la diferente negociación que se genera, entender los parámetros de naturaleza del derecho laboral. ¿Por qué? El principio de irrenunciabilidad va a entregarnos 4 importantes elementos para que nosotros logremos entender cuándo es posible disponer de un derecho y cuándo no. El principio de irrenunciabilidad va a marcar, dentro de 4 características, digamos, su definición. Es irrenunciable el derecho laboral o los derechos del trabajador porque la norma laboral es de orden público. Es irrenunciable porque la norma de orden laboral es imperativa. Es irrenunciable porque la norma genera o consolida derechos ciertos e indiscutibles. Y hablamos de irrenunciabilidad porque la norma va a generar una sospecha. La norma marca como característica la restricción o limitación a la autonomía de la voluntad del trabajador. Ojo con esa expresión, porque nosotros estamos acostumbrados en muchos escenarios, y creo que aquí todavía no lo hemos vivido, pero voy a ser yo el que lo nombre, que cuando nos hablan de derecho laboral decimos es que el trabajador es el débil de la relación. ¿Les suena familiar o no esa expresión a ustedes? Y hacer mención de el débil de la relación laboral, pues ojo, para que no lo repitan, es tanto como decir que el trabajador no le es atribuible la dignidad o el reconocimiento de derechos humanos o de derechos fundamentales. El trabajador no es el débil de la relación laboral. El trabajador se somete a la relación laboral para cumplir obligaciones, para cumplir reglamentos, para recibir la imposición de órdenes. Pero eso no lo hace débil, porque él, en desarrollo de la relación laboral, está en pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales que le reconoce la Constitución y es titular de todos los derechos humanos que se desarrollan a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración Americana, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Protocolo o Pacto de San Salvador, de los convenios de fundamentalidad de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, el trabajador no es ningún débil. Lo que pasa es que el trabajador suele tomar malas decisiones. Excúsenme la expresión, no por tonto, no porque no conozca el efecto de esas decisiones, sino porque él va a querer siempre resguardar ese valor máximo que para él es muy importante, que se llama contrato de trabajo. Y en el desarrollo o en el intento de mantener el contrato vigente, de recibir el rol o el rótulo de trabajador, él va a admitir muchas situaciones. Por ejemplo, si Liliana le dice a Juan Sebastián, yo lo contrato, pero le voy a pagar el abundante millón de pesos que tengo, y Juan Sebastián lleva 8 o 10 meses sin salario, sin contrato de trabajo, él es consciente que en Colombia 1 millón de pesos no es el salario mínimo, pero él hace cuenta, ¿cierto? Sigo recibiendo 0 pesos o me meto en el millón mientras vemos qué pasa y voy cubriendo mis necesidades. Entonces fíjense que Juan Sebastián no fue débil, Juan Sebastián fue consciente de su decisión. Solo que lo que importa al derecho del trabajo es que la decisión que toma el trabajador sea acorde a los parámetros mínimos que impone la ley. Y es de ahí de donde surge la famosa cláusula que llevan todos los contratos, la cláusula de ineficacia. Entonces, el trabajo de nosotros como laboralistas permanentemente va a ser confrontar las decisiones que tomaron en el contrato con los términos de la ley. Si esas decisiones del contrato están acordes a los parámetros mínimos
que ofrece la ley, la cláusula no tiene discusión. Pero como suele pasar, si esa cláusula no tiene nada que ver y está por fuera de los parámetros de la ley, pues esa cláusula tendrá discusión y será objeto de conflicto judicial, la famosa ineficacia de las cláusulas. Piensen ustedes de ahí en adelante, cláusulas, ayer no me acuerdo si era Liliana, otra, el martes, otra compañera que hablaba de los descuentos al trabajador porque causaba daños a la empresa. Entonces piensen ustedes en esas cláusulas que firma el trabajador autorizando descuentos para compensar los daños que genera en el desarrollo de su función. Piensen ustedes las cláusulas que firma el trabajador cuando acepta y acuerda que las comisiones por venta no sean salario. Piensen ustedes las cláusulas donde por mutuo acuerdo termina el empleador, el trabajador, la relación laboral, a pesar de tener un fuero de enfermedad, un fuero de salud o un fuero de maternidad. Es decir, todas esas decisiones que termina tomando el trabajador que no van a estar acordes a la ley. Y esas decisiones no lo hacen débil, sencillamente lo hacen verificar la validez de esas cláusulas o acuerdos. Y entonces ahí tenemos un marco normativo que es muy importante que ustedes lo recuerden y lo tengan presente, que son justamente el artículo primero, el artículo noveno y el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo. Porque en esos tres artículos está habitando el concepto, esencia y alcance del derecho laboral. ¿Por qué lo digo así? Porque allí nos dice que el derecho laboral, la norma laboral, se va a encargar de asignar garantías y parámetros mínimos que deben ser otorgados a todos los trabajadores. Que esas garantías y derechos mínimos son protegidas por el Estado por medio de las autoridades administrativas y judiciales. Y que todas esas garantías se otorgan buscando un equilibrio, una coexistencia, tanto económica como social, entre empleadores y trabajadores. Y que esa coexistencia y esos derechos y garantías mínimas protegidas por el Estado van a ser verificadas de manera que se cumplan por lo menos en su parámetro mínimo. De ahí que surge la característica de la imperatividad de la norma laboral. Entonces, fíjense, los derechos del trabajador van a nacer inicialmente como un carácter imperativo, como un beneficio mínimo. De ahí que se desprenda otra característica, la parte dispositiva. A mí me obligan a no pagar menos de 1.750.509 pesos, pero a mí nadie me restringe la posibilidad de pagar 20 millones de pesos como salario. Entonces, es imperativo en tanto evita o restringe la posibilidad de que valgan los acuerdos por debajo de lo que la ley dice, pero es dispositivo en la medida que le permite a las partes generar o mejorar esas condiciones que la ley prevé. Entonces ahí tenemos dentro de esos cuatro parámetros orden público, imperatividad, derechos ciertos e indiscutibles y restricción a la autonomía de la voluntad o al alcance de la autonomía de la voluntad del trabajador. Ahí tenemos un marco importantísimo para entender cómo caminan las excepciones que van a presentarse frente al principio de irrenunciabilidad. Porque de momento, con lo que les acabo de decir, nada podría ser transigible en el escenario del contrato de trabajo o de la protección social, porque supone que todo tiene una cobertura de derecho mínimo, ¿cierto? Pero vienen a presentarse las excepciones. ¿Cuáles son excepciones al principio de irrenunciabilidad? Primero, la prescripción. Segundo, la caducidad. Tercero, la conciliación. Cuarto, la transacción. Quinto, la mediación. ¿Sí las anotaron todas o les falta alguna? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera? Ustedes recuerdan, o si yo fuera un ciudadano normal, normalito,
escasamente con mi bachillerato. A mí me gustaría que aquí abogados del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, amplia cobertura, trascendencia, trayectoria, reconocimiento. ¿Cómo le definen ustedes o le explican a un ciudadano de a pie la prescripción y la caducidad? Tengo guitarra, tengo maracas o violín para acompañar esa canción. Cuéntenme qué quieren. ¿Se volvieron todos ingenieros? ¿Ninguno quiere? Ah, Irene, cuéntenos. Que todos quedaron filósofos, se quedaron allá planteando la proyección metafísica. ¿No? ¿Ninguno? María Bueno, Elena. doctor, sí, pues acá algo sencillo, ¿no? No a profundidad, pero pues lo que uno, a grosso modo, entiende, o la diferencia más notable entre una y otra, es que prescribe el derecho y caduca la acción. Esa es la canción, ese es el coro. Prescribe derecho, caduca la Sí, acción. Entre todos entonces, acá coincidimos en que entendemos eso, ¿cierto? Además, para no pasar vergüenzas, todos decimos que es clarísimo, pero piensen ustedes, ahorita hablando de lenguaje sencillo y claro, ¿será que eso el señor que vende papas aquí en la esquina, me entiende? es ahí donde está, entonces ahí es donde tiene uno que entrar, pues, como hablábamos en estos días, ¿no? En un lenguaje muy sencillo y comprensible, explicar y entender uno también desde acá como abogado y más como abogado litigante al momento de plantearlo, pues también saber uno exponer su planteamiento en qué consiste lo uno y lo otro, porque a veces no solamente nosotros, digamos los abogados litigantes, podemos confundirnos o hacer malos planteamientos, también los jueces en sus decisiones a veces tienden, y no a veces, muchas veces, a confundir una figura con la otra. Ok. Entonces, Entonces, ¿cómo lo hacemos más fácil, María Elena? ¿Quién nos apoya? Juan Sebastián, usted que tiene tanto contenido allá, interpretativo, hermenéutico, ético y disléctico, díganos Pero vea, cómo. ¿qué tal les parece este ejemplo? A ver, y me van a decir. Porque yo Hágale. creo que el derecho como lenguaje, uno de los problemas que tenemos es ese. Nosotros utilizamos el lenguaje y lo maniobramos de una manera tenaz. ¿Qué les parece a ustedes este ejemplo? Entonces voy a hablar con una persona, le digo, oiga, ¿va usted a una discoteca? Y le dice, entra a la discoteca y usted entra y tiene el derecho a bailar, ¿no? Y entonces se sienta y se pone a tomar gaseosa o lo que quiera. Y de repente cuando pasa el tiempo eh, y usted ya quiere ir a bailar, dice, no, qué pena, pero ya no se puede bailar porque en este momento nosotros ya no permitimos el baile, sino vamos a comer. Entonces ya perdió la posibilidad de bailar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿será que ahí uno podría estar hablando de la prescripción? Y si uno dice en caducidad con la misma discoteca, podría decir que usted llega a la discoteca, no sé, cierra a las 10 de la noche y usted va a entrar. Dice, no, qué pena, pero usted ya no tiene ni derecho a entrar a tomar gaseosa ni a bailar ni a nada porque ya caducó, esa discoteca cerró, no va a poder hacer absolutamente nada. Es decir, en uno tenemos un tema de fallecimiento total, digamos, no hay opción alguna, y en el otro es que aunque la tiene, no la ejerce en tiempo. No sé si es demasiado sencillo, pero o raro, o de pronto ahí el cuello me dice, no, no sea burro, eso no está bien explicado, Jamás se lo pero, diría. pero creo que uno debería tratar de explicarlo como a un niño de qué se trata, porque si se explica así, se siente más el derecho, se vive más el derecho. El derecho es una expresión social, es un fenómeno social. Entonces pienso que podría uno explicar de esa manera a una persona que no tiene fundamentos jurídicos cuándo prescribe y cuándo caduca algo. Me atreví a hacer esto, me puse aquí en la palestra, pero No, está bien. A mí me gustó el ejemplo de la caducidad en el segundo escenario de voy a llegar a bailar, pero ya está cerrado.
Ese es De acuerdo. perfecto para entender la caducidad, porque es que yo tengo la capacidad, tengo mi baile, pero ya no tengo En dónde su swing, bailar. de acuerdo. Perdí el juez, ¿ya? Entonces, está bien. Irene nos está compartiendo acá. Yo no sé por qué no, se le dañó. Vamos a asumir que se le dañó el micrófono. Ella dice, persona uno, vea señor, por ejemplo, usted tiene derecho a que le paguen primas de servicio, pero para reclamar esas primas de servicio usted tiene un periodo de 3 años antes de que se le venzan, como si fuera a tomarse un yogur. Si estamos a 2026, ¿usted las reclamó? Pregunta. La respuesta del señor es, no señora. Bueno, usted las de 2021, contamos 3 años después de esa fecha, ya no hay derecho a esta prima 2022 y así, miremos la del primer semestre del 2023, se vence en el 2026, reclámela ya antes de que se evapore. Irene, sí y no, porque justamente para, para entender el tema de la prescripción, que cometemos muchos ese error, y uno lo escucha en las cafeterías de abogados, cuando un cliente les va a preguntar por un derecho y dice, uy, no, eso ya está prescrito. Entonces uno dice, venga, y este personaje se volvió juez, ya hizo juicio, ya llegó a la declaración, y fíjense que hay unas variables bastante importantes porque acabamos de decir al comienzo de la sesión de hoy que la prescripción tiene que ser a petición de parte. Entonces sucede que el derecho no se vence ni se pierde. El señor tiene el derecho. Ahora, en el juego procesal habrán unas herramientas, ¿cierto?, de defensa que pueden hacer que ni siquiera nos sentemos a discutir si tiene o no el derecho, sino que sencillamente el tiempo, ahí sí vale la expresión de Irene en el chat, las evaporó. Y entonces yo quisiera de pronto poner un ejemplo, a ver si me deja esto, pizarra, si hay pizarra. Vamos a hacerlo con dibujos. Si no saben de arte, no opinen, pero los conocedores del arte rápidamente entenderán qué es lo que estoy dibujando acá. Entonces, vamos a decir que con el marcador del tablero es más chévere, pero bueno, acá ustedes identifican el objeto. ¿Qué es para ustedes? Vamos a ver. ¿Una vela? Una vela, es un perfecto conocedor de arte, lo felicito. Qué cultura. El que es una olla, sí le recomiendo un cursito de pintura online. Bueno, No haya entonces, presión. una olla a presión. Es que la llama está prendida. Miren, esta velita, es que esto es muy complicado, estos cositos. Esta velita es un derecho, se llama cesantías. La pregunta es, ¿cuándo prendemos la velita? Pensando en la prescripción, ¿cierto? Entonces, esa velita se fue llenando, se fue conformando del tiempo, fue creciendo con el tiempo, por eso tomó esta adorable y genial forma de vela, ¿cierto? Pero miren que la vela no la estamos usando aún, el derecho no lo estamos ejerciendo. Yo lo he ido consolidando, recaudando, es mi velita. Ahora, ¿cuándo prendo la vela yo, colegas? ¿O no la prendo nunca? Cuando termine el contrato laboral. Exactamente. Y cuando termina el contrato laboral, prendí la vela, ¿cuánto tiempo va a durar esa vela prendida? ¿Cuánto tiempo va a llevar su consumo? Los 3 años más el... Exacto, 3 años. Y entonces la velita se fue consumiendo, hasta que pues obviamente, por ya no tener, aquí no hay borrador, por ya no tener, no, esto no es, perdón un momento, Debajito a la izquierda. es que, espera, me toca aquí quitarme porque no me veo, debajito a la izquierda, ya lo vi. Entonces, miren lo que va a pasar. Cuando la vela se consume, parece que físicamente desaparece, pero si pasa o no pasa que esa vela deja acá unos rezagos. ¿Se ocurre o Los no ocurre? residuos de parafina. ¿Cierto? Y entonces pasa, ya no los voy a cautivar más con mis dibujos, volvamos a la pantalla. Sucede que, fíjense que al final ya la vela como unidad, como cuerpo, no existe, se consumió, pero quedan unos rezagos. Resulta que eso quiere decir que al 10º año voy y me presento ante el juez y yo llevo mi teoría del caso y le llevo allá el pedazo de vela consumida. Fíjense que ahí, en el caso que decía Juan Sebastián,
voy yo bailando y el juez me tiene que recibir y me tiene que poner musiquita para que baile, a pesar de que ese derecho está como embolatadito, ¿sí o no? Entonces, la prescripción se explica en el sentido en que no me quita el acceso a la acción, no impide que yo vaya y hable con el juez. Lo que pasa es que le está dando un elemento de defensa muy importante al demandado para quitarse de encima la obligación. Entonces, la prescripción lo que me está diciendo es, vaya a baile, pero trate de ir a bailar con la vela prendida. Ahí sí, en el caso de Lisandro o los que están en Barranquilla, el baile con la vela, ¿no? Creo que es más de Barranquilla. Entonces, ¿qué ocurre? Ya. En ese sentido, podríamos explicarle al ciudadano en qué consiste la prescripción, en llegar oportunamente donde el juez para no tener esa gran barrera que va a impedir que el juez se meta a estudiar mi derecho, ¿cierto? Entonces la prescripción, claro, es el castigo del ejercicio del tiempo, pero es más que todo lleve la vela oportunamente, llévela a tiempo. Por eso quizás cuando me dicen, no, es que ya no vamos a bailar sino a cenar, de pronto eso se parece más a la caducidad, Juan Sebastián, ¿ya? Lo que podemos decir es que yo puedo seguir bailando, solo que la música me dura 3 años. En el cuarto me la pagan, pero no me la paga el juez, me la paga la contestación de la demanda. ¿Me hago entender? Pero igual yo para toda la vida voy a tener ese derecho. Fue mi derecho, solo que no lo bailé con la música adecuada. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos claridad de la prescripción. La caducidad, me gustó y voy a empezar a usar ese ejemplo. Me gustó, sí, voy a llegar a bailar, pero la discoteca está cerrada. Es lo mismo que pasa con el juez. El juez es juez para todos los casos, pero por efecto del paso del tiempo de la caducidad, ya no es juez para mi caso. Es decir, se levantó la toga en ese momento y él sigue siendo juez, pero no puede conocer de mi caso, además porque la caducidad sí es responsabilidad del juez verificar si es o no competente en su momento. Por fortuna, en materia laboral, pues no tenemos miles de ejemplos de caducidad, solo un error legislativo horrible que se presentó en la ley 1010 del 2006 de acoso laboral, en el que debieron dejar la prescripción, pero les dio por meter caducidad. Y acuérdense que en ese momento hablaban de caducidad de 6 meses, ¿no? El error para corregirlo y empatar un poquito sin reconocer que no debían hablar de caducidad por ser un tema de derecho social, pues decidieron equipararla a los 3 años de la prescripción, pero la siguieron llamando caducidad. En todo caso, entendemos que el acoso laboral difícilmente se va a tardar en llegar 2 o 3 años a noticias del juez cuando sabemos las implicaciones y los contenidos de vulneración de derechos fundamentales que implica el acoso laboral. Entonces, digamos que es un adorno, pero pues es una norma a la cual hay que pararle bolas porque está fijando el tiempo de competencia para el juez frente a una causa. Es el único escenario, salvo que ustedes me indiquen otro, en el que yo he verificado la caducidad en materia laboral o de seguridad social. Y entonces, efectivamente, ya podemos definir mejor, María Elena, que la caducidad, que caduca la acción y prescribe el derecho, ¿cierto? Sí, entonces podríamos decir que cuando hablamos de caducidad, la puerta de entrada a la ley está cerrada, sea cerrada. La puerta de entrada a la administración de justicia, mejor. Se encuentra cerrada cuando hablamos de caducidad. Cuando hablamos de prescripción, tenemos toda la posibilidad para ir a discutir. Sí. Y bueno, cuando caduca no entras a la discoteca ni el berraco. ¿Cómo, José Sebastián? Y cuando caduca no entra uno ni siquiera a la discoteca a ver el juez. No, cuando y puede, está cerrada el chusco. Puede que entre, pero sabe que lo sacan como pero lo sacan. Sombrerazo. Exacto. Lo sacan a sombrerazo, no tiene nada que hacer ahí, ¿listo? Y no lo está sacando propiamente el juez, porque el tema es que no hay juez. Lo está sacando cualquier persona, le está diciendo, aquí no baila, punto. ¿Estamos? Lisandro. Gracias, doctor. Es para, digamos, hacer un aporte. He visto aquí en los procesos ejecutivos algunas empresas que compran cartera vencida ejecutan la acción a pesar de que saben que está prescrito, pero esperan que la defensa, digamos, proponga la excepción o la de prescripción. Si no la proponen, ellos siguen cobrando la Claro, deuda que han comprado. Eso es un claro ejemplo del uso de la prescripción. ¿Sí? pero para no comprometer los territorios nacionales, haga alusión, no sé, a Neiva, Sudáfrica, otra cosa, ¿sí? Distraiga, despiste un poquito el escenario, para que no quede ahí. Pónganle cuidado para que no les pase, porque ya lo he visto en varios escenarios, a veces que favorecen, obviamente,
uno demanda porque puede pasar, el error humano ocurre. Entonces puede pasar que se les olvide la excepción de prescripción. Y generalmente lo Correcto. que me he dado cuenta es que en los procesos que comienzan con acción de tutela, ojo, comienzan contestando a la acción de tutela, porque uno inicia buscando un mecanismo transitorio. Entonces sucede que cuando la tutela prospera, se otorga como mecanismo transitorio, luego me dicen, vaya, o sea, transitoriamente, pero demande ante el juez ordinario. Yo voy, demando ante el juez ordinario. Ocurre muchas veces, ya me ha pasado 3 veces, lo he visto, que el demandado se para sobre el formato en el que contestó la tutela. Y ese formato en el que contestó la tutela no lleva excepciones previas. Es más, no lleva excepciones. Y entonces pasa que así contestan la demanda en los mismos términos en los que intentaron defenderse de la tutela y sucede que se van a juicio ordinario sin proponer excepciones o sin dejar la excepción de prescripción por lo menos. Y entonces fíjense que por estar atados al formato, pues terminan haciendo una cantidad de cosas horrorosas. Pasó en un proceso contra una química argentina que se defendieron el fuero de salud en tutela, contestaron la demanda, no generaron la prescripción y se les fue en 1.600 millones la condena, solo por la prescripción. Entonces, para que ustedes tengan cuidado, porque ustedes también contestan tutela, también van a contestar demandas y puede que les pase por culpa de un formato. ¿Listo? Eso para aclarar la situación. Pero bueno, creo que Liliana había alzado la mano o Lisandro. A alguien me salté yo ahorita. Yo había alzado la mano, No. pero es como, no, tengo es como una confusión mental. Dime. El tema de los fueros, entonces sabemos que los dos fueros tienen 1 año y 5 años. El código específicamente dicen que prescripción, ¿no? Habla de prescripción, pero entonces ya leyéndolos yo digo, bueno, pero ese trabajador tiene otros derechos que claramente entonces le prescribe el fuero, pero no le prescriben sus otros derechos y tiene más derechos para reclamar, que para ese caso tendría 3 años. Pero entonces ahí me fui a otra duda y es, bueno, si este trabajador quiere el reintegro, pero a su vez tiene otras obligaciones laborales que también pretende reclamar, ¿las puede acumular? ¿No las puede acumular? Yo le voy a Son dos mejorar. procesos No, no, diferentes. no le estoy esquivando, entiéndame Liliana, pero quiero resumir esa inquietud. Imagínense lo que está pasando con este código, que es otro hueco más que queda ahí, donde me dice, si es un tema de acoso laboral, será un proceso especial y usted se va a 2 años, ¿cierto? Por prescripción, cuando quiera el reintegro. Pero si no quiere el reintegro, sino la indemnización, será un proceso ordinario. Entonces, ¿qué me está queriendo decir la norma? Que yo no puedo pedir subsidiariamente en la demanda de acoso laboral la solicitud de indemnización. ¿Qué sería la lógica, no? ¿O qué va a pasar? O sea, yo lo veo muy fácil, muy sencillo. Como juez, recibo la demanda de acoso laboral. Si me dijeron que le era un trámite especial, pues así lo voy llevando. Y si llego a la sentencia y encuentro que no procede el reintegro, sino que va a la indemnización y la pidieron solidariamente, yo no transformo el proceso. Yo me voy a lo residual y termino resolviéndolo. Pero estamos en un escenario jurisdiccional congestionado. Ahorita ya empezamos a vivir, dentro de poquito les voy a, cuando se publique se los envío, ya empezamos a vivir los conflictos entre los nuevos jueces municipales y los jueces de circuito. Primer conflicto, es que el proceso monitorio es un proceso especial y por ser de categoría especial tendrá que ser de conocimiento del juez del circuito. Y el juez del circuito le dice, no, con todo y que sea especial, es un proceso que está definido por la cuantía en 20 salarios mínimos. Entonces, usted conoce el proceso. Mire cómo empezamos. ¿Cuál es la realidad? Y esto se lo digo ya a manera de chisme, si me lo entienden, pero con fundamento. La realidad es que el juez municipal no es que no quiera conocer los juicios monitorios, es que el juez municipal está aterrado de ver la cantidad de procesos que le van a llegar. Entonces va a hacer todo lo posible por tratar de quitarse la mayor cantidad de procesos, generando la argumentación de los diferentes contextos de competencia. Entonces ahí tenemos un conflicto. El segundo es el que pasa con el acoso laboral. Hombre, sí, yo definitivamente no tomo una decisión radical sobre si quiero el reintegro o la indemnización. Es que eso va determinado un juego probatorio. Y en el juego probatorio es que se va a determinar qué escenario merezco yo mejor. Entonces, yo por cuidar a mi cliente, yo no me voy a abstraer, no voy a renunciar a la posibilidad de dejar subsidiariamente otro derecho que pueda ser declarado. Y desde ese momento, ¿qué creen ustedes que va a hacer el juez?
Decir, no, es que este es un proceso ordinario particularmente, o este será un proceso especial. Y en realidad, miren lo de fondo, la estructura es la misma. Tenemos que pasar por conciliación, tenemos que pasar por saneamiento, por excepciones, por práctica, decreto, práctica, alegatos de conclusión. Entonces se vuelven discusiones bizantinas, pero que nos van a tocar y nos vamos a enfrentar a eso. El juez puede a ustedes en determinado momento devolverle la demanda para que aclare si es un proceso ordinario, como quiera que pidió la indemnización, o es un proceso especial, como quiera que pidió también el reintegro. Entonces, esos son vacíos, Liliana, no sé si con eso te esté respondiendo, que se están generando innecesariamente, ¿ya? Pero que los está presentando la norma. Eso es lo que tengo para decirte. ¿Sí quedamos bien o te confundí más? No, es que realmente esa es la conclusión, que hay un vacío y que pues en el camino tendremos que ir trabajando y tendrá que generarse jurisprudencia al respecto. Pero antes de que se genere la jurisprudencia para ser prácticos con ojos de laboralista que entendemos, pues señor juez, sea en especial o sea en ordinario, usted es el competente, camine, arranquemos, vámonos a verificar y que sea el juego probatorio el que lo ubique a usted y le responda a las preguntas. Pero fíjense que aquí sí defiendo lo que hace el código. El código está generando una flexibilidad. Al final lo que interesa es que haya acceso a la administración de justicia y lo que interesa después es que haya una tutela efectiva del derecho, no porque necesariamente tenga que concederse, sino para llegar pronto a un final. En esa medida es que el juez, pienso yo, debería arroparse con el código para decir mi obligación es resolver el conflicto. Entonces yo voy a caminar. Y si tengo claro que en cualquiera de los dos caminos repito las mismas fórmulas, pues me voy a caminar ese recorrido porque lo que necesito es tener una decisión judicial pronta y oportuna. Pero mire todo lo que puede pasar. Ese auto de inadmisión es terrible porque ese auto de inadmisión la mayoría de las veces es totalmente aprovechable en un saneamiento del litigio. Es decir, me evito yo una corrida de 6 meses de agenda y me voy de una vez a la admisión, notifico y fijo fecha y en el saneamiento es que cuando estamos hablando todos en un acuerdo procesal, es que yo hago preguntas, digo, venga, yo les admití la demanda, les admití la contestación, pero tengo una duda sobre esto. ¿Qué piensan ustedes qué camino podemos recorrer acá? Porque claramente hay dos posibilidades, pero ninguna desnaturaliza la competencia del juez. Entonces, la invitación es a que veamos esto en sentido práctico. Ahí no le estamos deteriorando el debido proceso a nadie, no le estamos quitando el ejercicio de contradicción y defensa, pero es buscar las alternativas que conforme la esencia de la ley permita que se lleven a cabo cada uno de esos eslabones procesales para llegar a la sentencia y no quedarnos en ese viejo rigor del procedimiento que fue con el que aprendimos nosotros derecho, que el abogado era exitoso en la medida de la mayor cantidad de obstáculos que le pusiera al proceso, ¿cierto? Las acciones dilatorias, para poder tardar el resultado final de la sentencia y en esa tardanza distraer el conocimiento del juez, porque ya después estaba tan empapelado que el juez básicamente no recordaba bien cuál era el problema central y el tiempo también le castigaba al juez ese ejercicio de su relación judicial. Entonces, creo yo, Liliana, que la respuesta en eso puede ser clara en el sentido de no esperemos a que la jurisprudencia nos indique. Caminemos un solo recorrido buscando cuál es el objetivo, la sentencia. Si tengo los elementos para llegar a la sentencia sin quitarle a nadie el ejercicio de contradicción y defensa, sin quitarle la posibilidad de la presencia en el juicio, vámonos rápido para la sentencia. Ese yo creo que debería ser un compromiso de nosotros como comunidad judicial, litigantes, jueces, magistrados, para que no empecemos en ese vaivén, porque va a ser terrible. Ya los jueces municipales, por lo menos en Bogotá, ya declararon la guerra de los jueces laborales de circuito y le dijeron conflicto de competencia, primer proceso monitorio que me llegue, niego la competencia y creemos el conflicto para que empiecen a aclarar las reglas. ¿Quién va a ser el primer perjudicado? Pues el pobre abogado que fue el que estrenó el proceso monitorio, la primera demanda de proceso monitorio, seguramente va a vivir esos términos. ¿Listo? Entonces ahí está, Liliana. Bien, caducidad y prescripción. Nos queda claro cómo mejorar el lenguaje para que nos entiendan por qué prescribe el derecho y por qué caduca la acción. Bien, ahora, yo quisiera que ustedes me contaran, ya los puse a hacer velitas y Juan Sebastián nos puso a bailar sin música. Ahora yo quiero que ustedes me cuenten cuál es la diferencia entre transacción, conciliación y mediación. Prohibido que me digan que en la conciliación se concilia, que en la mediación se media y que en la transacción se transa.
Otra vez 10 minutos de filosofía. A ver, en la conciliación es obvio que hay un acercamiento de las partes donde puede haber o no haber acuerdo, pero igualmente la conciliación puede ser voluntaria o necesariamente para llenar un requisito de posibilidad para seguir adelante con la acción jurídica. Entonces, esa el término general es la parte de conciliación. En la parte de la transacción es un contrato que se firma entre las partes para ponerse de acuerdo y, digamos, hacer un pacto por escrito de no, como sellarle el acuerdo y no da lugar a reclamaciones posteriores, ¿sí? Eso en cuanto a esos dos temas de conciliación y transacción. La mediación no la tengo bien definida, la entiendo, pero no la tengo bien definida como concepto para darlo acá. Entonces, quería hacer ese aporte respecto a la conciliación y a la transacción. Ok, Lisandro, gracias. Oscar Andrés, no lo veo, pero se animó a participar. Buenas, buenas, ¿cómo están? No, mucho Doctor gusto. Sanabria, ¿cómo le ha ido? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Conforme a la conciliación, la ley 222, perdón, la ley 2220 del 2022 es clara y este es un mecanismo heterocompositivo porque precisamente hay un conciliador que es el director del proceso conciliatorio. Él va a proponer fórmulas de arreglo para que las partes puedan precisamente concertar y así desarrollar pues todo el proceso. La mediación, a diferencia de este, es un mecanismo autocompositivo. Las partes tienen la dirección del proceso, las partes son los que proponen las fórmulas de arreglo directamente. El conciliador simplemente actúa como un tercero imparcial que, a diferencia del conciliador, no tiene una intersección directa, sino que simplemente actúa como un actor que dirime precisamente el conflicto entre las partes. Y bueno, el tema de la transacción, complementando con lo que dice Lisandro, pues es un tema de negociación, es un tema de concertación directa entre las partes, que puedes renunciar tú, que puedes renunciar yo de primera mano. Y yo lo veo más que todo por el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, y es que los derechos ciertos e indiscutibles no se pueden transar, mientras que los derechos inciertos y discutibles, es decir, la mera expectativa o lo que no se concibe como derecho adquirido, se puede negociar entre las partes para llegar a ese contrato de transacción final. Bien. Gracias, Oscar, por aparecer y por intervenir. Ya vamos evaluando la historia. ¿Alguien más había alzado la mano? Se arrepintió, pero tiene que arrepentirse de haberla bajado. ¿Quién fue? Iliana. Fui yo, pero es que pues, realmente creo que él lo definió, hizo una definición pues como acorde a lo que yo también iba como a exponer. Creo que lo único que le adicionaría son los efectos jurídicos. En el efecto de la conciliación y la transacción, no sé si es una burrada, lo tengo así como en mi memoria. Tienen efectos de cosa juzgada, mientras que la mediación no presentaría este efecto. Ok, bien. Pues es que Oscar lo definió porque tenía la ley abierta ahí, ¿cómo no? No tenía margen de error. Bien, por eso dirá Oscar, por eso es que no intervengo. Entonces, ¿alguien más? Alejandro. ¿Cómo está, doctor? Doctor, frente a lo que decía Oscar, yo ahí tengo una discrepancia. No sé si, la verdad no he caído en cuenta si el nuevo Estatuto de Conciliación así lo define, pero siempre ha habido una duda respecto si la conciliación se lo considera como un método autocompositivo o heterocompositivo de resolución de conflictos. Porque si bien, pues participa un tercero, que es el conciliador, que se entiende que es un experto neutral y calificado para la resolución de conflictos, finalmente los que definen o los que dan la propuesta final, dan la aceptación
del acuerdo al que se llega son las partes. El conciliador lo que hace es aprobar, digamos, ese acuerdo conciliatorio y servir pues como medio para que las partes puedan llegar a ese acuerdo. Diferente, por ejemplo, a lo que sí ocurre con mecanismos heterocompositivos, como es, por supuesto, el proceso judicial o el proceso arbitral, donde pues el árbitro los árbitros, cuando es plural, o en el proceso judicial, pues sí realmente están definiendo el conflicto, ¿no? Si tiene esa posibilidad. Y siempre ha habido pues como esa discusión, inclusive la he mirado que, miré sentencias de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional finalmente había indicado que era un mecanismo autocompositivo, ¿sí? Pese a que reconoce, por supuesto, de que el conciliador, según el artículo 116 de la Constitución Política, pues tiene facultad para administrar justicia. Entonces, para mí, honestamente, pues, pese a que está participando ahí un tercero, yo sí soy de la tesis que en ese caso en particular sí se sigue tratando pues de un mecanismo autocompositivo. Eh, eh, con respecto, doctora, a las diferencias, de pronto, bueno, evidentemente en el contrato de transacción solamente participan las partes. En la conciliación, pues adicionalmente a las partes, pues participa un tercero imparcial y calificado, y que en materia laboral, pues ese tercero imparcial y calificado, pues no es cualquier tercero, ¿no? O sea, es una persona que haya sido realmente habilitada y que se entienda que tiene los conocimientos. De ahí que inclusive hoy en día, pues el juez laboral también puede participar en las conciliaciones extrajudiciales. En la transacción, pues únicamente participan las partes. La transacción, pues, es entendida como un contrato, ¿cierto? Como un acuerdo de voluntades. La conciliación no se la define así, pues se la define pues como un mecanismo, antes se denominaba de alternativo de resolución de conflictos, ahora pues se dice de resolución de conflictos. En la transacción, doctor, me parece que eso es algo que a veces se olvida, pero si nosotros nos remitimos al Código Civil, la transacción exige un requisito adicional que muchas veces no se tiene en cuenta y que yo particularmente he mirado que la Corte Suprema de Justicia, al menos en materia laboral, estoy hablando pues en materia laboral, siempre lo echa de menos, y es que deben existir concesiones recíprocas. O sea, a mí me parece que ese es un tema fundamental, porque en la conciliación usted puede llegar a conciliar entre las partes y no hay la exigencia de que existan concesiones recíprocas. El contrato de transacción sí, el contrato de transacción, como nos tenemos que remitir al Código Civil, sí indica pues que deben existir eh, concesiones recíprocas. Por otro lado, doctor, con respecto al contrato de transacción, yo pienso que haciendo una interpretación amplia, la transacción me parece que inclusive podría llegar a ser válida, digamos, por un acuerdo verbal. La conciliación, pues evidentemente no, porque pues debe no solamente participar en conciliación, sino que en materia laboral, pues tiene que ser un tercero, pues habilitado por la ley, como el juez, el inspector de trabajo, y pues tiene que cumplir ciertas, digamos, formalidades, ¿no? Entonces yo encontraría esas diferencias dentro de las coincidencias que hay entre las dos figuras. Las dos pues harían tránsito a cosas juzgadas, y las dos están bien elaboradas, pues prestarían mérito ejecutivo, y en ambos casos pues no es conciliable ni se puede transigir en materia laboral derechos ciertos e indiscutibles. Bien. David, Sí, Esteban. tú hacías una pregunta ahorita y por eso estaba en silencio buscando en la relatoría de la Corte Suprema Sala Laboral sobre la caducidad. ¿Qué otros conceptos de caducidad habían? ¿Qué otro proceso Sí, tenía fijación de caducidad? mira, yo quiero, no sé si compartimos pantalla o ahí en el chat, en Compártela. en, en esta sentencia del doctor Omar Mejía Amador ¿Qué fue? Ya. considera que el término del artículo 65 del Código no se escucha, no se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ¿No lo escucho? ¿Ustedes lo escuchan? Sí, sí, que lo Amador estamos y que escuchando. termine. No estamos escuchándolo bien. Lo escucho, Bueno, perfecto. David, tú no me escuchas, puedes salirte. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora Sí. sí. Entonces, yo ya había leído que el doctor Omar Mejía Ángel Amador en esta sentencia STL 5841 de 2025 había considerado
el término de 24 meses del artículo 65 como un concepto de caducidad. Y eso me causó mucha reacción, porque precisamente yo vengo investigando esto y realmente en esta sentencia que voy a proceder a, a compartir, el doctor y bueno, las personas que firmaron allí afirman que es un término de caducidad. Vamos a ver, eso era también lo que le decía, Qué Dios en magistrado. los que nos mete. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? No, pues Entonces, es que yo le tengo mucho aprecio al doctor Omar Mejía, él ha sido un colaborador incansable de ok. muchos proyectos académicos, pero es que usted aquí me va a poner unas cosas que igual no voy a Sí. dejar de decir, pero siga. Entonces, el doctor Omar Mejía Amador, en la sentencia STL 5841-2025, establece lo siguiente. En cuanto a la reclamación administrativa allegada al plenario por el demandante, la cual data del 4 de agosto de 2021, indicó el tribunal accionado que la misma no está dirigida al empleador directo. Más abajo, por aquí, si me están viendo. Entonces, lo cierto es que la misma solo interrumpe y reactiva los términos de prescriptivos para la acción laboral, a voces del artículo 488 del Código Sustantivo y 151 del Código Procesal, más no los términos de caducidad de la acción tendiente a obtener la indemnización por concepto de sanción moratoria que contempla de manera especial el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Lo vieron? Lo Está quitaste muy compartido. rápido. Ah, bueno, Eso. Ay, aquí quieto, está, quieto. aquí. Uh, Léelo, por favor. No, eso es un error muy, muy grande porque está metiendo en la misma sopa la prescripción y la caducidad. Y en efecto, yo me puedo presentar en cualquier instante a reclamar mi derecho. Es decir, mientras eso no le quite la competencia al juez, no lo vamos a llamar caducidad, y el artículo 65, el 488, el 151, en ningún momento dice que yo no pueda presentarme a la Administración de Justicia. Sería tanto como decir que el juez puede oficiosamente declarar la prescripción para decir que no es competente. Sí, entonces eso me causó en la investigación que tú también hiciste en la maestría en Derecho Laboral en la Universidad Nacional y que yo estoy tratando de cambiar ese precedente. Me causó mucha curiosidad esta sentencia que ustedes tienen allí, que realmente están incorporando un término de caducidad que realmente no está en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. No, no Entonces, existe, allí no es como, posible adecuarla ni entenderla, de ningún punto de vista. Qué lástima. no, Sí, es un error técnico muy, muy protuberante, por decirlo así. pero es para defender la tesis de la Corte Suprema de Justicia que se pierde la indemnización moratoria. Esa es la tesis de la Corte Suprema de Justicia que habría que derribar en sala de casación laboral o en sede de control de constitucionalidad. Bien. Doctor, perdón, aprovecho Dime, ahorita la quita intervención la compartir de pantalla que me veo como 4 veces. Listo. Señor Alejandro. Doctor, aprovecho ahorita la intervención del doctor Eider, eh, justamente porque sí, lo que pasa es que el artículo 65, pues digamos, la misma Corte ha reconocido pues que la redacción no es la más afortunada, ¿cierto? Y por eso, digamos, es que se presentan tantas interpretaciones sobre la misma. Pero, digamos, si Perdóname, no, afortunada sí, lo que no es afortunado es que pone a pagar al empleador, pero la cuestión ahí está clara. Pero bueno, sigue. no, pero pues, o sea, la Corte ha dicho, mire, tiene 2 años para reclamar. El tema es que, bueno, entonces, según la tesis de la Corte, pues, digamos, si son 2 años para reclamar y si no es prescripción o si no es caducidad, entonces, ¿qué es? Y se lo digo, doctor, por ejemplo, porque, por ejemplo, nosotros entendemos pues que la extinción, ya sea de la acción o del derecho, se da ya sea por la caducidad o por la prescripción. Y hoy, justamente el día de hoy, yo tuve un proceso en el cual yo venía representando a la parte demandante y se me presentó la siguiente situación. Se presentó la demanda después de los 2 años, ¿sí? A mí el cliente me consultó después de los 2 años, se presentó la demanda y se pidió la sanción moratoria del artículo 65. Sin embargo, yo argumentaba, y de hecho pues así va encaminado en este momento la apelación, yo argumentaba de que
si bien se presentó después de los 2 años, como la relación laboral culminó en el año 2019 y la demanda se presentó en el año 2021, el juez debería en ese caso tener en cuenta el decreto legislativo 564 de 2020, que fue expedido pues como consecuencia de la emergencia económica del COVID-19 y que suspendían los términos de prescripción y caducidad. Entonces yo le decía, mire, juez, es verdad, por ejemplo, que la interpretación de la Corte ha dicho que hay que presentar la reclamación dentro de los 2 años, pero ese decreto legislativo suspende el término de prescripción y de caducidad, ¿sí? Pues, para todas las personas que van a ingresar y que van a ser usuarios de la Administración de Justicia. En este caso, pues si teníamos en cuenta ese término, pues no había, digamos, la demanda hubiese sido presentada dentro del término correcto. Y la solución del juez, en ese caso en particular, dijo no, porque ahí la norma habla de suspensión de caducidad y de prescripción, pues eso lo dijo en la sentencia, y acá pues no estamos hablando de ninguno de los dos conceptos, pero entonces, en ese caso, ¿qué concepto es? O sea, ¿cuál es la justificación que tiene entonces la Corte Suprema de Justicia para decir que la reclamación solamente se puede hacer dentro del término de 2 años? Y entonces, ¿de qué hablamos ahí entonces? Por ejemplo, de hecho, la sentencia que ahorita se compartió el compañero Eider, esa me sirve muchísimo para la apelación, para decir, mire, pues la Corte aquí está diciendo que es caducidad, ¿sí? Y si es caducidad, entonces el término queda suspendido, pero entonces, si no es caducidad, y si no es prescripción, entonces, ¿qué es? ¿Cierto? O sea, Entonces, esa es una muy buena pregunta, Alejandro, que yo quisiera que la respondiera el profe David y también la juez, porque es lo que siempre me he preguntado. Entonces, si no es prescripción, no es caducidad, ¿por qué ponen a perder al trabajador? No, mire, nosotros hablábamos de un término prescriptivo de manera no técnica en el entendido de lo que imponía la ley para la reclamación, es decir, de los 2 años. Pero nunca, nunca, en serio, se entiende que después de esos 2 años yo no pueda hablar en mis acciones judiciales de la imposición del artículo 65. Es que la norma como tal existe, solo que tiene diferentes momentos de tarifa de indemnización durante los dos primeros, mejor dicho, se los voy a resumir en 4 pasos, porfa, para que dejemos ahí ordenado y ya cada quien asume la verdad como viene, y ya miramos si de pronto incomodamos a la doctora Mónica con esto o no. El primer escenario de ese revuelto, como le decía Alejandro, de la desafortunada reacción, está distinguida para aquellos trabajadores, perdón, de nuevo, presupuestos, que termine el contrato de trabajo, que se adeude salarios, cesantías o primas de servicio. Es el presupuesto, ¿no? Estando en ese presupuesto, como se lee la norma, todavía no le estamos metiendo buena o mala fe, se presentan 4 escenarios en esa norma. Primer escenario, trabajadores de salario mínimo. Los trabajadores de salario mínimo en cualquier momento, dentro de los efectos del artículo 488, es decir, dentro de los términos de prescripción, en cualquier momento que presente su acción, tendrá derecho a un día de salario por cada día de mora. ¿Listo? Es el primer escenario. Ahí yo creo que no hay ninguna discusión frente a los trabajadores de salario mínimo. Segundo escenario, aquellos trabajadores que ganan más de un salario mínimo y que presentan la demanda dentro de los 2 años siguientes a la finalización del contrato. Sobre este tipo o sobre este escenario, tendrán derecho a que se les pague un día de salario por cada día de mora hasta el mes 24, y a partir del primer día del mes 25 en adelante, hasta que se verifique el pago total de las obligaciones, sean salarios, primas o cesantías, al trabajador se le reconocerá el interés bancario corriente de la tasa máxima certificada por la Superintendencia Financiera. Ese es el segundo escenario. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van? Sí, sí. Sin Tercer embargo, escenario, permíteme, antes de que se me vaya la emoción. Tercer escenario,
trabajadores que devengan más de un salario mínimo, pero que presentan la demanda con posterioridad a los 2 años de la terminación del contrato. A estos trabajadores deberá reconocérsele a manera de indemnización por falta de pago, conocida en el bajo mundo como indemnización moratoria, el interés bancario corriente más alto certificado por la Superintendencia Financiera sobre la deuda, ya sea de cesantías, salario o primas de servicio. Es el tercer escenario, ¿sí ven? Y un cuarto escenario que poco se usa y que sorprende mucho y que pues obviamente le genera mucho temor a los jueces acreditar. Este cuarto escenario es particular. Necesitamos que el contrato se termine sin justa causa. Adicional a que el contrato se termine sin justa causa, necesitamos que le adeuden la seguridad social de por lo menos los últimos 3 meses del contrato de trabajo. Adicional a eso, necesitamos que el empleador no haya acreditado el pago de esa seguridad social en los 2 meses posteriores a la terminación del contrato. Y si esas 3 cosas concurren, la indemnización por falta de pago consistirá en declarar la ineficacia de la terminación del contrato. Es decir, fíjense, la auténtica figura de brazos caídos puesta en el Código Sustantivo del Trabajo actual. Que así fue como inició esa indemnización por falta de pago. Se le pagaba al trabajador todo lo que quedara deudando. Fuente normativa, el artículo 1 del decreto 747 de 1949. Que era auténticamente la famosa figura de brazos caídos y después convertida en indemnización por falta de pago. Entonces, fíjense, Esteban, Alejandro y compañeros y compañeras, ahí está de la manera más aproximada el entendimiento del artículo 65. En ningún lado aparece que se pierda el derecho, que no pueda reclamar, no se habla de caducidad, no hay castigo por la falta de ejercicio, nada. Cumple las reglas del artículo 488 y del Código Sustantivo y bueno, el viejo 151, tenemos que modificar ahorita la norma, pero corresponde a las reglas de prescripción en materia laboral. En ningún lado dice que sean prescripciones especiales. Digámoslo para mantenerlo de una manera más pacífica. Se genera un término de prescripción para cambiar o modificar la tarifa indemnizatoria. Digamos que en eso podríamos aceptar que hay una prescripción, en que si no presento dentro de los 2 años, ya no cobro el día de salario, sino que cobro el porcentaje de tasa de interés. Pero digamos que ahí les dejo esos 4 eventos, le pediría el favor a Esteban, yo le envié ahorita al WhatsApp la tesis, si quieres compártela aquí por el grupo, por el Listo, mensaje, y la tienen ahí. Pero creo que ahí como para poder avanzar en lo que nos falta, pero para dejarles a ustedes una visión de qué es. Ahora, sugerencia, cojan esas 4 versiones que yo les paso y vuelvan y lean el artículo 65 a ver si estamos muy distanciados o por el contrario, resultaría más pacífica esa observación. ¿Listo? Listo, y que lean la sentencia C781, que es la que realiza el control de constitucionalidad. Exacto. Ahora, no por incomodarla, pero no sé si la doctora Mónica quiere intervenir algo en este escenario, dada pues obviamente, la frecuencia con la que le reclaman en las sentencias esta indemnización. Prefiero guardar silencio, Doc, mejor. No quiero prejuzgar. Escenario académico. Listo, no, está bien porque puede comprometer institucionalmente la historia. Pero bueno, era para corresponder a la iniciativa de Esteban, doctora, no por generarle incomodidad ahí. Bien, entonces seguimos en la condición, en lo que veníamos hablando. Entonces, fíjense que ahí tenemos esa postulación entre conciliación, transacción y ¿qué? Mediación. Y mediación. Entonces, vamos a resolverlo de la siguiente manera.
Empecemos por descartar la transacción que es la que menos se parece a la conciliación y a la mediación. ¿Por qué? Como lo decía, ya no me acuerdo quién hizo mención de la transacción, creo que era Alejandro, sobre la esencia y la fuente normativa, pues la transacción auténticamente es un contrato civil, exactamente, pero es un contrato civil que va a tener que observarse con reglas de los contenidos del derecho laboral, es decir, va a tener que observarse con las reglas del principio de irrenunciabilidad. No todo vale en la transacción, precisamente porque allí habrá que verificar, mire el grado de responsabilidad que tienen los abogados de empresa cuando se meten en el rollo de terminar todo anormalmente con una transacción. Claro, la transacción resulta muy fácil, porque yo tengo un trabajador asustado que está en estado de desempleo, que necesita dinero y que juegan muchas cosas. Yo he visto abogados que presionan a los trabajadores bajo el concepto o la amenaza que no les van a dar certificado laboral o que les van a dar malas referencias personales. Es decir, juegan muchas cosas de mala fe que al final terminan uno viendo unas negociaciones bastante desequilibradas e irresponsables. Y ahí es donde les prometía al comienzo de la sesión de que habláramos un poquito sobre la cosa juzgada formal y sobre la cosa juzgada material. Resulta que en la esencia de ese contrato civil de transacción, pues uno pensaría que da tránsito a cosa juzgada y sobre eso no se vuelve a hablar. Pero ojo, porque si las decisiones que se tomaron en el acta de transacción van en contravía de esos parámetros mínimos que yo les mencioné ahorita, es decir, van en contravía del artículo 13 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo, esas transacciones no siempre son cosa juzgada formal. Habrá que verificar si con la transacción no se vulneraron derechos ciertos e indiscutibles, derechos mínimos del trabajador, porque entonces en ese sentido operaría la ineficacia del artículo 43 y tendríamos que sentarnos de nuevo frente al juez a evaluar la asignación de derechos del trabajador e incluso cabría la posibilidad de tener esa transacción como un acto de ausencia de buena fe del empleador, un acto abusivo, ¿ven? Entonces generaría una configuración diferente si no se sabe utilizar el mecanismo. De ahí que la exigencia o el apunte que ustedes pueden hacer es, debo ser supremamente ético y cuidadoso en esta negociación, porque ustedes están reemplazando a ese tercero competente, a ese tercero especializado que sí vamos a tener en la mediación y en la conciliación. Entonces, fíjense, ahí no es que se muestre que yo soy buen negociador porque le descabecé los derechos al trabajador. No, resulto muy buen negociador cuando por medio de una transacción evito el litigio, pero termino asignando el contenido de derechos mínimos del trabajador. Ahí es donde se vuelve muy importante y muy ética la labor de nosotros como abogados en esos acompañamientos. Entonces la transacción tiene por naturaleza que es una negociación entre dos, pero no se les olvide que no puede abandonarse la idea de que esa negociación entre dos mantiene el desequilibrio que traía la relación laboral. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ser observadores y cuidadosos en la verificación de derechos ciertos e indiscutibles. Eso como primera medida. Como segunda, para que lo tengan en cuenta, pues la transacción, desde el punto de vista que yo les quiero compartir, la transacción no compromete o no generaría una cosa juzgada formal, intocable a futuro. Tratándose de lo que se negocia allí, que son derechos laborales, pues obviamente estaría bajo la lupa de la verificación de derechos ciertos e indiscutibles. ¿Listo? Ahora, bueno, eso frente a la transacción, como concepto doctrinal de determinación anormal, pero miren las sorpresas que nos trae el artículo del nuevo Código Procesal, el artículo 200, permítanme un momentico, que me toca aquí cambiar la página. David, también le tengo la sentencia de Corte Suprema donde protege al trabajador por transacciones o conciliaciones irrisorias como condición para seguir trabajando. Ahí la estoy buscando en la relatoría y se las voy a pasar. Eso, y si puedes encontrar la del mutuo acuerdo cuando se terminó el contrato renunciando al fuero de salud, para que la tengan aquí los compañeros. Perfecto. Entonces, fíjense, el artículo 221, ubíquense ahí, por favor, y léanlo. Y ya empezamos a darle juguete a ese artículo.
¿Listo, Oscar? ¿Ya lo leyó? Entonces, fíjense qué pretendió el legislador en esta norma. Por lo general, nosotros veníamos con una conducta que era que desistíamos del proceso por medio de un memorial de desistimiento y muchas de las veces acompañábamos ese memorial de desistimiento con el acuerdo transaccional, generando una problemática, y era que muchas veces el juez le daba por mirar el acuerdo transaccional y incurría en un particular error. Se ponía a validar el acuerdo transaccional y olvidaba la fuerza del memorial de desistimiento. Y fíjense que ese error se va a repetir acá, porque con todas las condiciones que pone el acuerdo de transacción y con la facilidad que tiene el desistimiento del 223, pues yo creo que evidentemente en la práctica no vamos a ver terminaciones por transacción que vayan las partes a someter a la voluntad del juez. Si partimos de las prácticas que vemos en el mercado común, y es que la transacción es un momento, o digamos, es el último rezago de imposición y de dominio de la empresa hacia el trabajador, porque las transacciones nunca terminan suscribiéndose de manera que respeten los derechos ciertos e indiscutibles. Por el contrario, lo que vemos basados en reglas de la experiencia es que las transacciones se volvieron un mecanismo para flexibilizar, para modular, para aminorar los impactos de un conflicto en materia laboral, casi siempre en detrimento de las condiciones del trabajador, por lo que les comentaba. Entonces, hay amenaza de no certificación, hay amenaza de no reconocimiento, hay amenaza de un daño reputacional, hay hambre, hay desempleo, y el trabajador termina tomando decisiones las que quiera. Además, fíjense que estas actas de transacción, y acá me ayudarán a coincidir los que se proclaman trabajadores, abogados de empresa, esas actas de transacción se firman siempre en un escenario muy natural. Gerente, abogado, gerente de derecho de recursos humanos, como 4 o 5 representantes de la empresa frente al trabajador, todos diciéndole una cantidad de cosas. Al final el trabajador termina firmando más por la presión que por el conocimiento de las consecuencias que genere esa transacción. Entonces, fíjense que si verificamos todo lo que trae de trámite el artículo 221, pues la verdad, siendo prácticos, muchachos, yo me voy al artículo 223, firmo un memorial de desistimiento, busco la firma que coadyuve la terminación y se acabó el proceso, y el juez no tendría por qué preguntarme por qué acabamos, porque lo que brinda el 223 es simplemente respetar la posibilidad de desistir y en algunos escenarios verificar la potestad, o mejor, el atributo o el otorgamiento del poder de manera expresa por parte de mi cliente para que yo desista del proceso. Entonces, si ven la clara contradicción que hay, claro, se quiso regular la transacción, pero en la misma redacción de la transacción, lo que hicieron fue ahuyentar en la práctica la posibilidad, porque yo voy a seguir manteniendo un recurso que es legal, que es idóneo, como es la transacción, la voy a seguir manteniendo en la clandestinidad para esconder algunos pecados de la empresa. Perdónenme que lo exprese así y me salga un poquito del académico, pero es que acá en la vida real uno ve unos acuerdos que son muy desequilibrados. Y al final, fíjense que dentro del mundo civil, y aquí viene digamos, otra propuesta de discusión, en el mundo civil caminamos bajo las orientaciones de la nulidad, es decir, de los vicios del consentimiento, que ustedes saben que para el trabajador se vuelve imposible de probar error, fuerza o dolo. Y en el mundo laboral nosotros le quitamos el efecto a los acuerdos, a los pactos o a los contratos por medio de la figura de la ineficacia. Esas dos figuras tienen una amplia diferenciación. La nulidad resiste o encomienda la carga de la prueba al que alega el vicio del consentimiento. En cambio, la ineficacia directamente le dirige la carga probatoria al empleador. Demuestre que usted sí cumplió con la ley. Entonces, fíjense que en las actas de transacción, pues ahí es donde se genera la dificultad. Entonces, si yo se la voy a entregar a un juez para que la valide, pero sé que no estoy respetando derechos ciertos e indiscutibles, yo creo que no vamos a resultar tan ingenuos de llevarla a sabiendas de que no va a tener aprobación. Entonces, bajo esos requerimientos formales, pues fíjense lo normal que resulta el desistimiento del proceso. Es sencillamente una expresión
acompañada del atributo que me dé el cliente o acompañada de la manifestación del cliente, más la coadyuvancia de la contraparte para evitar la generación de costas o agencias en derecho. Entonces, ahí es donde entra la crítica verdadera frente a lo que significa la transacción y cómo quiso el código dejar esa huella traída del Código General del Proceso, pero que al final termina generando poca vocación de uso por parte de los litigantes en ese sentido, salvo que ustedes, y por eso es que propongo la discusión, me cuenten algo diferente. Los escucho. Quedaron verdaderamente impactados, anonadados. Doctor, yo en mi caso, pues le comento mi experiencia. En mi caso, yo sí he acudido mucho, digamos, a contratos de transacción con las partes, obviamente, pues teniendo en cuenta todas las consideraciones que yo manifestaba al principio cuando hablé de las diferencias de conciliación y transacción, verificando, pues, que sea un acuerdo que no vulnere derechos ciertos e indiscutibles, que sea un acuerdo en el cual las dos partes tengan concesiones recíprocas, ¿sí? Donde queden bien especificado realmente lo que se está transando, eh, también teniendo en cuenta pues lo que últimamente ha dicho la Corte Suprema de Justicia de que no se trate de valores irrisorios, ¿sí? Porque pues a pesar de que esas sentencias en las cuales ha hablado de valores irrisorios, pues las ha hecho en marco de actas de conciliación, pienso que son perfectamente aplicables a los contratos de transacción y que tengan mucha concordancia. Pero sí, doctor, en efecto, por ejemplo, a uno siempre le queda la duda, porque en todo caso esta es una situación pues muy discutible, de que tal vez el juez, al momento en el cual uno presente el contrato de transacción, pues para el juez esa no sea la fórmula la fórmula más adecuada y que como consecuencia de eso pues impruebe el contrato de transacción. Entonces, en esos términos, claro, eso es algo que cuando hay la opción de solicitar el desistimiento, antes, digamos, uno podía acudir a esa posibilidad y ahora pues también está validada por el nuevo Código de Procedimiento Laboral, ¿no? Yo pensaría que el contrato de transacción es más válido, no cuando ya está iniciado el proceso, porque si uno hace un acuerdo con la parte cuando ya está iniciado el proceso, miro que es mucho más fácil, por supuesto, acudir a otras figuras, dentro de eso, pues evidentemente el desistimiento de las pretensiones. Pienso que sería más válido es utilizándolo como una de las finalidades que tiene el contrato de transacción, pues es para prevenir futuros litigios o controversias, es decir, previo al inicio del proceso judicial, y que en caso, pues, de que ya la parte contraria, por ejemplo, en este caso, pues, inicia una demanda, pues, presentar la transacción solicitando, pues, que con base en esa transacción que ya fue elaborada previamente y siempre y cuando, pues, cumpla todos los requisitos, pues, se declare la excepción de cosa juzgada. ¿Sí? Digamos, lo que nosotros hemos hecho, pero honestamente, sí, en mi caso sí hemos utilizado, doctor, sin vulnerar, no lo hemos hecho con esa mala intención Si se vulnerar ríe hay los derechos. pecado. No, lo decía por la introducción que usted hizo, doctor, de que a veces David, David, yo que quisiera necesita- mostrar, Yo quisiera hacer un comentario rápido, porque yo, por ejemplo, utilizo las transacciones, y no voy a decir en empresa ni nada, transacciones de remuneraciones altísimas, gente que se va con 1.500, 3.000 millones de pesos. Y yo creo que la palabra fundamental en la transacción es precaver el litigio eventual. Y eso no es nuevo, eso está desde el digesto romano. Y básicamente, si usted mira el artículo 2469 del Código Civil, si no estoy mal, lo que usted está viendo es exactamente casi calcado que lo que decía el digesto romano. O sea, eso no es nuevo. No es nuevo. Y yo creo que uno, cuando entiende que la palabra clave es precave el litigio eventual, bajo la concepción y la mirada laboral, por supuesto, y creo que es una herramienta muy importante, porque precisamente la transacción está hecha precisamente
para que no exista un litigio, no para generar problemas. Y yo creo que es la concepción de las partes que lo utilizan en que la herramienta es noble. El problema es cómo la use. Si usted coge una cuchara y coge la salsa de tomate y se la echa a alguien en la camisa, ese no es el sentido de la cuchara. La cuchara es para vertirla encima de las papas fritas o lo que usted quiera en la salsa. Entonces la transacción no hay que, pienso yo, satanizarla. Es una herramienta antiquísima del derecho universal y que en el derecho laboral considero es una gran herramienta para evitar litigios y llenar los juzgados de procesos, y cuando usted lo hace bien, cuando usted lo hace de buena fe, cuando usted respeta los derechos de los trabajadores, es una excelente herramienta. Yo sí creo que Estamos, sirve estamos de mucho. acuerdo, Juan Sebastián. ¿Pero sabe qué pasa? Que cuando usted tiene una tasa de informalidad del 56.5, usted tiene que aceptar que si la tasa, haga cuentas, ¿cuántos, en millones, cuántos colombianos somos potencialmente trabajadores? 23 millones algo, creo. Listo. Y si tiene el 56.5 o 56.6% de informalidad, Tiene como el 11 punto algo. que usted tiene más de 11 millones de personas que deberían estar dentro del contrato de trabajo, pero están escondidas en figuras precarizadas. Contrato de prestación de servicios principalmente, relaciones algorítmicas, cuentas en participación, bueno, en fin. Y entonces cuando usted tiene eso y quiere prever o evitar un eventual litigio y utiliza la transacción, la ecuación está dada, ¿sí o no? No va a creer uno que la transacción la estén utilizando justamente para asignar derechos, ¿cierto? Sino como parte redonda de la finalización de una precarización. Y es ahí donde, y está muy bien expresado por usted, no es satanizar la transacción, es que nosotros acá, además esto es un círculo cerrado de colegas, esto no lo estamos generando en público, pero acá conscientemente como escenario académico podemos aceptar que la transacción está siendo indebidamente o abusivamente utilizada para seguir precarizando o escondiendo, porque claro, trae unos elementos muy persuasivos y muy bonitos, muy seductores. Resulta que con la transacción yo genero cosa juzgada, y entonces estoy asegurando que nunca me van a tocar ni me van a mirar respecto a los derechos que no solamente escondí, me apropié, porque es que cuando decimos que a un trabajador no se le reivindica el derecho, quiere decir que alguien se quedó con eso, y entonces esa plata, esos derechos están en el bolsillo de alguien. Y es ahí donde tenemos que pues, dejar las reglas claras, no reglas, poner en la mesa, ¿cierto? Lo malo que hacemos. Por eso yo les dije ahorita, tengo que comprometerme a ser ético y profundamente profesional cuando voy a realizar una transacción. Porque la conciencia que debo tener no es mostrarme como el mejor negociador y mire qué tan brillante resulté para convencer al trabajador, sino tengo que estar seguro que el contenido de esa transacción refleja eventualmente, o eventualmente no, refleja concretamente los derechos o la asignación de derechos que se le habían ocultado o que se le adeudaban al trabajador. Ahora, frente a las indemnizaciones, frente a lo incierto y discutible, ese es el punto de negociación. Pero el resto, desafortunadamente, en el mercado que tenemos, a pesar de ser muchos abogados para muchos campos de acción, nosotros seducimos a nuestros clientes mostrando lo que no debería ser del derecho. Y entonces nos proclamamos buenísimos abogados cuando mandamos al trabajador con 500.000 pesos, ¿cierto? Sabiendo que sus derechos eran de 10 o 12 millones de pesos. A eso me refería y por eso tal vez sí valga la palabra satanización por el uso abusivo que le estamos dando. Pero de resto estamos totalmente de acuerdo. Ahora, sí me quedó una inquietud. Cuénteme los escenarios donde hacen transacciones laborales de 1.500 millones porque quiero por lo menos visitarlos. Quiero conocerlos. No le voy a decir, doctor, porque eso es una reserva fundamental, pero sí le puedo decir a usted y a mis colegas que son maravillosas, que yo quisiera ser objeto de una transacción de esas, Obvio. porque la gente sale y les digo, desde ya saliendo un poquito de lo legal, lo humano, la gente sale feliz, salen contentos, salen orgullosos de lo que hicieron, salen de su vida laboral, porque al fin y al cabo la vida laboral da sentido existencial. El derecho laboral es más que un análisis legal, el derecho laboral es un sentido existencial, es un puente de conexión a una vida, a acceder a bienes y servicios y a la vida. En general, es una herramienta noble, fantástica, existencial.
y yo creo que la gente con una buena transacción sale feliz. Eso se Obvio, lo no, digo no, en eso estamos de por acuerdo. experiencia, y para mí eso es fantástico porque el derecho da unas herramientas fantásticas también, no todo es litigio, y cuando se respeta, y estoy de acuerdo con usted plenamente, cuando se respetan los derechos, cuando se respeta al ser humano como sujeto moral, y de ahí se derivan los derechos a los que tiene pues, lugar, a los que se le deben conceder, la transacción es maravillosa. Entiendo, por supuesto, la informalidad, la precariedad de un país como estos, pues obviamente hace que lo que usted nos está diciendo, desafortunadamente lo que más pase, desafortunadamente, le estoy hablando de burbujas organizacionales que no son las que se presentan en la mayoría del país, desafortunadamente, pero como figura, yo sí rescato su nobleza cuando las partes encuentran el sentido Obvio. legal y moral de la figura. Y David, para complementar, ya te doy la palabra, Esteban, para complementar, fíjense que ahí necesariamente por la naturaleza de la transacción pierde la necesidad de que sea vigilada por el juez. Si nosotros hacemos las cosas de buena fe, ¿qué necesidad tenemos de ir allá? Si la misma consecuencia o natural consecuencia de la transacción es que hace tránsito a cosa juzgada, no necesita aval. Por eso la redundancia y lo mal escrito de la norma en este caso, porque nos está poniendo en sobrevalor. O sea, si usted ya acordó, es porque eso tiene un peso, tiene un acompañamiento jurídico. ¿Para qué necesita que el juez lo avale? Para terminar el proceso, pues para eso está el desistimiento. Entonces, entiéndanme la crítica mía en este sentido, porque es que no vale la pena, no valía la pena que lo redactaran así. Esteban, te escucho rápidamente porque me faltan dos figuras para complementarles. sí, David, no, que la figura habría que utilizarla de manera adecuada. Por ejemplo, mira esta transacción donde mete en un solo costal primas, vacaciones, cesantías, intereses a la cesantía, honorarios, prestaciones sociales, Eso ya es indemnizaciones, sospechoso. aportes al sistema de seguridad social, reintegro, partes no constitutivas de salario, comisiones, y se logró pues la nulidad y o ineficacia de cláusula, de toda la transacción, precisamente por no detallar lo que decías ahorita, los derechos inciertos y discutibles, y no meter todo en un solo costal. No, eso es una mala obra técnica, eso no se hace. Eso, de entrada ya es sospechoso. Si ustedes ven un párrafo así, algo se está escondiendo, muchachos. De una vez para el juzgado a declarar ineficacia, porque es que cuando uno obra de buena fe, uno aclara todo. Es más, si uno se permite decir, valdría la posibilidad de generar unas indemnizaciones, unas reparaciones, y eso concretamente es lo que vamos a negociar, fíjense, sin problema. Que yo me permito disponer y declarar cuáles son los ciertos e indiscutibles que pagué y cuáles son los objetos de verdadera negociación. Por aquí me da pena, yo no había visto, pero está Paula, Alejandra y Yasmina hace rato con la manito levantada, las escuchamos. Profe, sí, yo quería intervenir incluso en la misma posición del compañero Juan Sebastián, porque a nivel corporativo nosotros hemos tenido muy buenas experiencias también con las transacciones. Yo creo que también bajo una labor, como usted mencionaba, ética, porque hemos abordado como todas las aristas de vista del, entre comillas, futuro que puede tener el trabajador con una transacción, de vista qué es lo que va a hacer. eh, pues de hasta ahora ha sido como una salida, digámoslo así, que ha sido efectiva. Los trabajadores se han ido tranquilos, se han ido contentos y hasta ahora no hemos tenido ninguna reclamación relacionada con, por lo menos las últimas transacciones que hemos tenido, que en el último año hemos tenido como, o en los últimos 2 años hemos tenido alrededor como de 100 transacciones. Incluso quería contar una experiencia que tuvimos varios procesos heredados de una empresa que se liquidó y que por esos azares de la vida nos tocaron a nosotros, que hicieron alrededor de 170 o 200 transacciones y ellos se hicieron acompañar del Ministerio de Trabajo en su momento. Y todas las transacciones a nivel judicial que las estaban demandando por nulidad en el vicio, pues en el consentimiento, todas salieron avante a favor de la empresa. Entonces también esa fue también una labor que descubrimos que fue también pensada en pro de la defensa de los trabajadores cuando se establecieron las transacciones, pues se miraron fórmulas pensando en el futuro de los trabajadores y de ahí también tomamos la experiencia para mirar estas transacciones que recientemente hicimos con más de 100 trabajadores. Entonces yo creo que sí, no es del todo
satanizar la transacción Sí, perfecto. como figura. La enseñanza es que tengo que cambiar de ambiente laboral, como que estoy en muy bajos mundos y tengo que conocer un poquito la vida buena que ustedes están pasando. Bien, falta otra compañerita por acá, perdóneme, Yasmín. Hola, profe, buenas noches. Yasmín, ¿usted Disculpe, dónde está? ¿No puede prender cámara para conocerla? no me enciende acá ¿Seguro? acá. Sí, no. No es nada por ahí obligado que el tóxico no la deje ni nada de eso, ¿no? Es No, voluntario. Ah, bueno. tranquilo, secretario. Cualquier cosa, mensajito de violencia, cualquier cosa de esas, ¿no? Listo, doctor. No, mire, es que tenía una pregunta, es un poco más apartada de lo que estamos analizando, pero me salta la duda porque tengo precisamente un caso en este momento, y es cuál es el alcance de poder utilizar como prueba el informe de un investigador privado que contrató la empresa para hacerle seguimiento a un trabajador. ¿En Es qué posible, contexto? pues Ese digamos que lo que se identificó es que el trabajador alega o denuncia que tiene unas dolencias, unas lesiones en la mano. Efectivamente, el trabajador está en un proceso de calificación de origen de esa enfermedad. Y debido a eso y unas recomendaciones que le fueron emitidos por parte del médico ocupacional, la empresa decidió cambiarlo de su cargo, porque era un cargo operativo, y remitirlo a hacer un apoyo administrativo, reubicarlo en un cargo administrativo y adicional permitir el trabajo desde su casa. Sin embargo, el señor, pues digamos que no cumplía, no se generaban las conexiones, digamos que del aplicativo que tiene la empresa, y entonces se contrató un investigador privado y pues lograron identificar que el trabajador estaba yendo a trabajar a otro taller y ejecutando la misma labor que hace en la empresa, no estaba cumpliendo la jornada, no estaba cumpliendo con las recomendaciones, de hecho debía portar una férula y tampoco pues digamos que lo está haciendo. Entonces la empresa pues a través de ese investigador privado logró identificar esas causas y pues claramente pues tiene evidencias el investigador a través del informe de videos, claramente no en un espacio público, en el taller o saliendo de su casa, trasladándose en moto común y corriente, y pues claramente dentro de la jornada que tiene establecida la empresa, y pues cuenta con ese informe y pues quiere proceder inicialmente con el proceso disciplinario y solicitar autorización del Ministerio de Trabajo para que le permita efectuar la terminación por justa causa. Bueno, con el patrocinio de Yasmín, quiero anunciarles que a las 9 no vamos a terminar, pero tampoco la vamos a dejar sin respuesta, porque es que aquí, uy, qué novela tan dura. Yo voy a hacer de cuenta, Yasmín, y voy a creer, al final de todo, que la que promovió, la que generó la idea del investigador privado no fue usted, ¿vale? Para que todos durmamos tranquilos y sigamos siendo el mismo grupo de amigos y colegas acá en el ICDP. ¿Qué ocurre? Las condiciones de enfermedad de un trabajador, de recomendaciones médicas, de rehabilitación, son condiciones de prueba objetiva, es decir, provienen o se integran a un procedimiento por la suscripción de la EPS, que es esa tercera que genera la contingencia y el aseguramiento tanto de la prestación de servicio médico como de las prestaciones económicas a las que tenga derecho el trabajador. Segundo, el seguimiento de esa recuperación o de esa recomendación, pues hace parte del ejercicio de control, dirección y sanción que tiene el empleador por potestad constitucional. Pero el uso o esos mecanismos de detectives o de investigadores privados, eso creo que no va muy en la naturaleza del empleador, porque los controles deben asumirse con respeto a los derechos fundamentales del trabajador. Me preocupa pensar en qué escenario termina la empresa invadiendo la intimidad, el buen nombre, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad. Piense usted en los derechos fundamentales que se desprenden del artículo 11 en adelante de la Constitución Política para poder verificar que esa persona no está acatando o está siendo sistemáticamente renuente a la observancia de los parámetros de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que es como la causal, si no estoy mal, la causal 12 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, si lo que usted quiere comprobar es que él no está atendiendo los requerimientos médicos,
tiene que ser por otros medios que sean directos de la empresa, pero no por agentes externos, porque es que ahí usted está poniendo en juego ese tema del seguimiento. De esa manera estaría poniendo en juego los derechos fundamentales de la persona. Ahora, si contemplamos de que la historia está bien hecha, de que usted está verificando que el personal, porque para eso se da el trabajo remoto, el trabajo monitoreado, para que usted verifique y tenga control de la persona, si se llega a verificar, lo que tengo para decirle, Yasmín, es que usted no tendría que ir al ministerio a que le avale absolutamente nada, porque la causal objetiva de determinación la aplica el empleador y ya se discute después judicialmente. Al Ministerio del Trabajo usted solamente va a demostrarle al inspector que la enfermedad o la situación que vive el trabajador es incompatible con las obligaciones o funciones para las cuales se contrató. Y específicamente en el lenguaje de hoy en día de la Corte Suprema, para demostrar los obstáculos y barreras que la enfermedad le representa para el desarrollo de la función. Entonces, fíjense que ahí hay cositas que tiene razón la empresa en indagar, pero hay cositas que están mal hechas en la forma en la que se recauda y se verifica el incumplimiento. Tenga cuidado, porque cada día somos más, entre abogados y jueces, los que estamos hablando e incorporando los límites de los derechos fundamentales en las acciones de control y dirección del empleador como parte de la dirección de la operación productiva. Entonces, eso sería como lo que tendría para decirte, así de manera resumida, pero obviamente si necesitas más información, más literatura, me escribes y yo con gusto te envío, porque ahí tenemos unos autores maravillosos sobre el manejo de derechos fundamentales de los trabajadores, la incorporación de derechos humanos dentro del contrato de trabajo. Tenemos a Miguel Canesa, peruano, tenemos a Antonio Ojeda Vilés, español. Hay una serie de autores muy importantes que nos enseñan a mejor comportarnos en ese ejercicio de control y dirección de nuestra operación como empleadores. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Me queda la conciliación y la mediación. Yo sé que los preocupé, pero mire que el tema de Yasmín es bastante importante, porque obvio que hay desgastes para la empresa, pero nosotros no podemos corresponder de cualquier manera. Entonces, por eso discúlpenme si me permití también salirme del tema, pero pues no veía justo dejar a Yasmín sin respuesta. Entre la mediación y la conciliación, lo que tengo que decirles es que formalmente la mediación en materia laboral no está regulada, no está mencionada expresamente, pero la mediación existe en el procedimiento. Entonces, la diferencia que vamos a tener entre mediación y conciliación la vivimos todos los días en los juicios cuando estamos en la primera audiencia que yo llamo preliminar, o que el código habla de conciliación, excepciones y saneamiento. Fíjense una cosa. En el inciso primero del numeral cuarto del artículo 258, para que los ubiquemos ahí, por favor. 258, ley 2452, primera audiencia, ¿cierto? Váyanse al numeral cuarto y después pasen, no es inciso primero, sería inciso segundo, discúlpenme. ¿Ya lo ubicaron? Ahí está contemplada la mediación y la conciliación. Ya les explico por qué. La diferencia entre mediación y conciliación radica en que la actitud que va a tener ese tercero que dirige tanto la conciliación como la mediación es la que va a definir en qué escenario estamos. En la conciliación, que está regulada o reglada en el sistema normativo colombiano, el conciliador es un tercero, ahí sí pilas, neutral. Ahí sí, yo que les estoy diciendo estas dos sesiones que el juez no debería ser neutral, acá sí les digo, ese tercero es neutral, es calificado, porque fíjense que en materia laboral solamente los jueces laborales o aquellos que por competencia residual asuman el conocimiento laboral, solamente los jueces y los inspectores del trabajo son los competentes para llevar a cabo conciliaciones. Excepcionalmente, si no es el juez o el inspector, ante la ausencia de ellos en el sector territorial, serán competentes los defensores del pueblo. Pero si no tenemos defensores en ese instante,
sí seguramente en cualquier municipio del país vamos a tener personeros municipales. Entonces, de esa manera se reparte la competencia. Obviamente resulta supremamente excepcional ver a un personero atendiendo la conciliación laboral, pero así lo posibilita la ley. La posición de ese tercero en la conciliación es una posición o una condición de actor silente. El tipo no se mete con nadie. El tipo conciliador o la tipa, excúsenme para hablar de género, no se mete con ninguna de las partes. Él está ahí solamente para verificar que las condiciones de negociación son libres, son espontáneas, son expresas, son manifiestas, pero él no induce absolutamente a nadie. Permite la libertad, los invita a que se formulen diferentes condiciones de solución. Luego, la otra actividad que va a cumplir ese conciliador o ese desarrollo de la conciliación va a ser que cuando ya las partes logran llegar a un acuerdo y ante la manifestación de ellas, él va a verificar que no se vulneren derechos ciertos e indiscutibles, va a advertir sobre los efectos de esa conciliación, cosa juzgada y mérito ejecutivo, y le va a dar aprobación a la conciliación. Eso es lo que hace el conciliador, ¿sí ven? Una posición totalmente pasiva, pero verificadora. Y entonces, si vemos la norma que yo les pedí que ubicaran, el artículo 258, van a ver que la primera parte de ese numeral cuarto, inciso segundo, está definiendo la conciliación. Le está diciendo, en caso de comparecencia de las partes, instalada la audiencia, si concurren con o sin sus apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias. ¿Sí ven? Allí el juez no se está metiendo con nada, no les está diciendo cómo arreglar el problema. A eso le llamamos conciliación. Ahora, viene la noticia de la mediación, y no es nueva, de la ley 2452. En el viejo artículo 77 del Código Procesal del Trabajo también estaba. Miren lo que habilita la norma en este momento. Dice, si no lo hicieren, él, o sea, el juez, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión. Ahí, mis queridos y queridas colegas, se habilitó la mediación en Colombia. ¿Por qué? Porque el mediador, por naturaleza, el mediador es el que propone, el que formula, el que asedia, el que deduce, no, el que genera la posibilidad de que las partes se convenzan de tomar una decisión. Y casi siempre, por esencia, pues fíjense que uno confía en que el juez ya conoce el conflicto y que el precio que le ponga el juez a ese arreglo es el más cercano a lo que va a pasar en la sentencia. Es decir, que se vuelve una mentirita, entiéndanme, el tema de que no prejuzga o el tema de que no conocemos lo que está pasando. Es que el juez está metido ahí en su toga y esa vaina impregna poder, esa situación genera un efecto en las partes, y si el juez le está diciendo ahí con su insignia y su vestimenta de juez, le está diciendo que el proceso vale 10 millones, yo de entrada como ciudadano empiezo a pensar que eso me va a pasar en la sentencia. Entonces prefiero tomar la decisión ahorita y no esperar a que de pronto me traigan mayores sorpresas. Esa es la magia de esa parte de reacción que traía tanto el artículo 77 como este artículo 258, en el que le dan el poder al juez de terminar el contrato. Ahí sí, como hablaba Juan Sebastián, de evitar el eventual litigio. Imagínense todos los costos que se están ahorrando administrativos, de desgaste psicológico, humano, todo lo de tiempo de vida que le pasa a las partes cuando el juez dice, mire, esto vale este valor. Él no tiene que deducirnos con nada más. Había un juez en Pasto, y siempre pongo ese ejemplo porque es que me parecía una cosa muy, muy fuerte. El personaje lo encerraba a uno en el juzgado, en el despacho de él, lo encerraba a uno. Alejandro yo creo que ya lo reconoció porque ya lo sufrió. Lo encerraba a uno con el cliente, y uno como abogado se sentaba ahí y sacaba un expediente supuestamente que era similar al caso que estaba atendiendo con uno, ¿no? Decía, mire, en este caso, le decía al empleador,
En este caso yo condené a moratoria, incluso hasta, como dijo la vez pasada, en su momento dijo, ordené al ministerio que iniciara actividades sancionatorias por sus conductas en contra de los trabajadores. Pues el empleado ya estaba con la chequera lista diciendo cuánto es que yo firmo. Y para poder llevar a cabo la misma persuasión con el demandante, pues lo encerraba, le mostraba otro expediente totalmente diferente y le decía, los casos que usted me trae, yo aquí siempre los absuelvo, mire esta sentencia. Entonces, pues obviamente el trabajador decía, bueno, lo que me den es bueno porque ya usted me pintó la historia. Esa era la forma de mediar de él. Es decir, muy impactante, muy violenta, pero uno en el fondo confiaba que lo que él estaba diciendo era lo más cercano a lo que podía pasar en la sentencia. Y entonces el juez en esa actividad, en esa proactividad, pues llevaba a una descarga de congestión judicial impresionante, por eso que la ley le facultó. Diga lo que quiera que usted no está prejuzgando. Buenísimo. Cuando de nuevo volvemos a la idea, de manera ética se puede llevar a cabo ese ejercicio, esa relación. Se evita uno práctica probatoria, se evita toda la propia congestión judicial y fíjense que llega a final feliz. Esto para condensarles, resumirles, que en Colombia sí existe la conciliación y sí existe la mediación instalada desde el Código Procesal del Trabajo, no nuevo, desde el anterior. Pero ahí nos muestra las diferencias de cuando actuamos como conciliadores y cuando estamos frente a una mediación. Lo que cambia en estos sujetos es la actitud y la forma en la que se comunica con las partes. En una es silente pero aprueba y en otra se mete a formular los arreglos para aprobarlos. ¿Sí le resulta clara la idea a ustedes, muchachos? Él no sabe si reírse o qué. Lisandro, cerremos el micrófono, por favor. Es que a mí no me da aquí la posibilidad de cerrarlo. Listo. Entonces, ¿qué más hay que decir ya como para no desgastarlos tanto dentro de mi emoción de haber compartido este escenario con ustedes? Que la modificación pequeña que hace el Código Procesal del Trabajo es que antes uno contaba con la posibilidad, si tenía cercanía a algunos jueces, en lugar de correr los riesgos de esas transacciones satanizadas, como dijo Juan Sebastián y los compañeros, yo prefería ir y buscar un juez amigo y decirle, quiero conciliar un caso, ábrame audiencia, ¿cierto? Y él me abría audiencia y allí se discutía todo y quedaba como un acta de conciliación. Tenía la tranquilidad de que había sido observada por un juez y que tenía los efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo, y todos sabíamos que sobre eso no se iba a volver a generar ningún problema. Sin embargo, eso trajo algunos inconvenientes disciplinarios, casi se consolidan situaciones disciplinarias contra los jueces, porque el Consejo Superior decía, es que eso debería ser sometido a reparto. Entonces, en la norma queda la posibilidad de atender conciliaciones extraprocesales, pero sometidas a la oficina de reparto. La oficina de reparto se la va a asignar a uno en Bogotá, a uno de los 56 jueces, y vamos a tener que esperar la fecha de audiencia. Es decir, de alguna manera se moduló o se desincentivó la conciliación extrajudicial, porque en lo que yo espero a que me llamen a una audiencia de conciliación de esa manera, pues más bien presento el juicio, presento la demanda y espero a que en juicio llegue la etapa conciliatoria del 258. Entonces, fíjense que ahí de alguna manera al regular, lo que pasa es que no creo que de manera práctica, cuando somos abogados del trabajador, nos vayamos a someter al desgaste de una fecha de audiencia de conciliación en donde pueda terminar siendo un acto dilatorio y el empleador me diga en la audiencia, yo ya no quiero conciliar y yo haya perdido tiempo que hubiera podido ganar desde el proceso ordinario. Digamos que ese es como el pequeño cambio, ya no lo podemos hacer tan rústicamente, sino que tiene que ser formal para evitar esos temas disciplinarios para los jueces. Pero en esencia, esas son las formas anormales de terminación del proceso que de manera respetuosa traté de presentarles a ustedes de manera general, saliéndome un poquito de los 3 artículos que tiene el capítulo del Código Procesal del Trabajo, porque es que no son los únicos. Fíjense que siempre tenemos terminaciones anormales por la transacción, por la mediación o por la conciliación, y resulta anormal clasificado lo que pueda ocurrir con la prescripción o la caducidad. Entonces, ese era como el enfoque que les traía preparado, las discusiones que quería proponerles, anticipándoles que no es un cliché ni es un comentario de rutina, pero sí me siento muy contento de haber compartido con este selecto grupo de profesionales estas discusiones en un tema que pues
la verdad la aspiración no reflejaba tanta discusión, pero que eso da muestra mucho de lo que significan ustedes y del contenido de ustedes como profesionales, porque logramos convivir 8 horas de clase con unos temas que realmente podrían haber merecido menos espacio, pero que gracias a la contribución de ustedes, pues hace que pase esto, que sean las 9:10 de la noche y que estemos hasta ahora terminando este cuarto módulo que por fortuna el Instituto Colombiano de Derecho Procesal pues nos permite, me abre la puerta y poder relacionarme con ustedes, interactuar con ustedes y dejarlos ahí en discusión, dejarlos incómodos, en conflicto, pues es de lo que más me genera a mí atracción de mantenerme en estos círculos académicos y por lo cual les tengo que extender mi admiración, mi gratitud y agradecerles por haberme permitido permanecer en este escenario durante este tiempo. Les agradezco mucho, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Los escucho. No, muchas gracias a usted, profesor David, y a los compañeros que también aportan un montón, de los que he aprendido un montón también. Y gracias por su gentileza y por darnos sus opiniones tan abiertas y abrir también a la discusión, porque eso construye conocimiento y tolerancia y respeto, que es maravilloso. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Sebastián. Muy bien. David, muchas gracias por el compartir de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu academia que difundes nacional e internacionalmente. Y bueno, estar al tanto del Congreso de Derecho Laboral de la Universidad Libre, que creo que se va a llevar a cabo en Cúcuta. En Cúcuta, sí, señor. Muy bien, gracias, Esteban. Bueno, Muchas muchachos. gracias, doctor David. Doctora Mónica, gracias por la compañía. Un abrazo muy grande. No, a ti, qué rico escucharlos a todos. Qué gusto. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor David. Se aprende, Muchas se aprende gracias. mucho. Compartir, tener la oportunidad de que nos dara estas 8 horas de clases del nuevo código. Bueno, con mucho gusto y pues ahí seguimos en contacto. Pasen una feliz noche. Una preguntita, hablaban del Congreso de Derecho Laboral en Cúcuta, yo no tengo conocimiento, ¿me compartes un poco de eso? Pequeñito para tener más o menos, para poder hacerle seguimiento y poder asistir. Si quieres me escribes y yo te brindo información por ahí, ¿vale? Sí, bien, muchas gracias. Doctor David, ¿va a ir al Congreso va a hablar? Es que soy como medio organizador del Congreso. Ah, entonces sí, sí voy a estar allá. está ahí, está con el doctor Escandón ahí organizando. No, ese es otro, ese es el del Colegio de Abogados y en Cartagena. Ah, ok. Tenemos dos eventos grandes, el del colegio y desde el punto de vista laboral, ¿no? Y el de la Universidad Libre. Bueno, ok. Vale. Bueno, Nos Doctor, vemos. muchísimas gracias, luego. muy amable. Gracias. Muy amables a todos. Chao, Muchas Esteban. gracias. Gracias, profe. Gracias. Cuídense, Muchas gracias. muy bien. Éxitos.